Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristezas, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos. El Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos. El Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. Paz en la tormenta. Amado Dios que moras en los cielos, te pedimos que tú puedas bendecirnos en esta mañana especial, que al oír tu palabra podamos comprender que somos una bendición para esta tierra. Te pedimos tu apoyo y tu dirección en nombre de Jesús. Amén. Hay una ilustración muy conocida, la ilustración del rayito de luz, y quizás ustedes ya deben conocerla. En esta ilustración se dice acerca de un rayito de luz que fue donde su mamá y le pidió conocer la oscuridad. Su mamá muy gentilmente le dijo: mira, ¿tú ves allí en un cajón apartado de la habitación? Acércate al cajón, entra por una hendidura y vas a encontrar la oscuridad. El rayito de luz, muy contento, fue corriendo hacia ese cajón en la esquina, ingresó por una de las rendijas de las tablitas del cajón y volvió a donde su mamá y le dijo lo siguiente: mamá, no he podido encontrar la oscuridad. Fui a aquel cajón que me dijiste y no la encontré. Su mamá le dijo: mira, a esta hora ya debe ser muy oscuro para ir al cementerio. Así que anda al cementerio y vas a encontrar la oscuridad. El rayito de luz inmediatamente fue hacia el cementerio, allí en medio de la nada, solo de lápidas y tumbas. Y entonces volvió el rayito de luz muy triste y decepcionado ante su mamá. Y le dijo así: mamá, he ido a ese lugar a la hora más oscura, pero no he podido encontrar la oscuridad.
¿Sabes, estimado hermano y amigo? Nosotros somos como ese rayito de luz. Hemos sido hechos para hacer una bendición en el mundo. Dios dice en su palabra que tú y yo somos luz para este mundo. Somos sal de esta tierra. Tú y yo somos una bendición para esta tierra. El rayito de luz obviamente no pudo encontrar la oscuridad, porque sencillamente tú y yo sabemos que es imposible que donde la luz está, haya oscuridad. Sin embargo, en la Biblia nosotros encontramos un texto muy interesante que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 12, versículo 2, y dice así: haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dios había prometido a Abraham que él sería una bendición donde él estuviera, donde él caminara, donde él fuera. El camino que él tomara sería una bendición para todas las personas. Tú y yo somos una bendición para esta tierra. Este versículo te habla directamente a ti. Dios nos ha creado de tal manera que tú y yo podamos brillar en el lugar donde estemos. El éxito es posible alcanzarlo. Las alegrías del alma es posible realmente vivirlas. Todas las experiencias de una maravillosa vida las podemos tener. Dios ha hecho posible que tú y yo seamos una bendición para esta tierra. Sin embargo, nos preguntamos, ¿por qué entonces, si Dios nos hizo una bendición, por qué no lo somos en realidad? Hoy en día enfermamos de cáncer, enfermamos de algún tipo de enfermedad terrible, nos sentimos mal, nos entristecemos, nuestras emociones decaen, sentimos que las personas que nos amaban nos decepcionan. ¿Por qué entonces, si Dios ha permitido que tú y yo seamos una bendición en esta tierra, en realidad tal parece que no lo hemos logrado? Vamos a estudiar en esta mañana la historia de un hombre que habla acerca justamente del abandono de esa felicidad y de ese camino que Dios quiere para olvidarnos de que realmente somos una bendición. ¿Y cómo Dios soluciona estas cosas? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jonás, en el capítulo 1. Y aunque todos ya conocemos la historia de Jonás, podemos darnos cuenta de que hay 4 cosas que Jonás perdió y se olvidó de ser una gran bendición. Libro de Jonás, capítulo 1, versículo 5. ¿Cuál fue la primera cosa que perdió Jonás? Versículo 5 dice así: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. En este texto nosotros encontramos que Jonás, mientras todos estaban preocupados por la tormenta, por el momento difícil en la nave, Jonás estaba durmiendo. ¿Saben qué? Nosotros podemos decir entonces que Jonás fue el primero de los que se durmió en una campaña evangelística de oración. Pues sí, Jonás había llegado a dormirse en medio de una situación terrible. El barco se venía abajo, la tormenta era terrible, la preocupación de los que estaban en la barca era horrible, pero Jonás no le importaba nada. ¿Sabes entonces qué es lo primero que perdió Jonás? Sí, perdió su capacidad de orar. Cuando nosotros queremos saber cómo es que en realidad estamos perdiendo la dirección de nuestra vida espiritual, pues la primera característica que salta a la luz y por la cual nosotros podemos darnos cuenta es que hemos perdido nuestra capacidad de orar. Así es, Jonás debía estar orando junto con el resto, pero no, Jonás había decidido dormir. La ociosidad había llegado a su corazón, pensaba que él estaba más cansado que los demás y no le importaba la situación del barco. Mientras todos oraban, Jonás dormía. ¿Sabes, estimado hermano? Hay una situación muy terrible en nuestras vidas. Y es que hoy vamos a ver 4 de ellas. Pero la primera y la más elemental es que si tú no oras,
entonces esta es una característica especial de que algo anda mal en nuestra vida espiritual. Una de las grandes características en la vida del cristiano para ser una bendición ante el mundo es orar. A veces nos levantamos preocupados por la luz, el agua, los pagos, las deudas, por muchas cosas, pero nada nos levanta para acercarnos a Dios. En ocasiones simplemente dormimos despreocupados de todo lo que nos sucede y sin embargo estamos dormidos. Hoy también podemos decir lo mismo acerca de la situación que está pasando el mundo ahora. Todos están preocupados por la crisis de la enfermedad, del coronavirus y de otras enfermedades, y sin embargo, tú y yo podemos estar durmiendo. Dios no ha llamado a sus hijos para dormir o para hacerse lejano a la situación del mundo. El mundo sufre. ¿Y qué situación? Tú y yo que sabemos lo que tenemos que hacer en este mundo, tú y yo que sabemos, no lo hacemos. Ese es el gran problema de esta situación. Cuando nosotros vamos perdiendo nuestra espiritualidad, la primera característica que perdemos es la capacidad de orar. Jonás había perdido su capacidad de orar. Todos en la barca estaban desesperados tratando de salvar la situación, pero Jonás había perdido su capacidad de comunicarse con Dios. Él estaba durmiendo. Muchos hombres en este tiempo, muchos hombres de ciencia, conocen que el mundo está llegando a un momento final de la historia. Grandes hombres han llegado al resultado de sus pensamientos de que en realidad algo extraordinario va a tener que pasar en la tierra. Muchas personas en este mundo han formado grandes organizaciones de tal manera que puedan luchar contra las situaciones del mundo. Es decir, el mundo está consciente de que esta situación que nos sumerge a todos en realidad no da para más. Si hay algo que hacer, entonces lo hacemos. Como cuidar el clima, como cuidar de no echar basura, como cuidar de que no se hagan algunas situaciones, porque sencillamente queremos cuidar el planeta donde estamos. El mundo se ha levantado conscientemente a hacer estas cosas. Pero los que realmente saben cómo solucionar están dormidos. ¿Sabes que la primera cosa que el ser humano y el cristiano debería hacer es orar, comunicarse con Dios, entregar sus penas, entregar sus preocupaciones, entregarlo todo? Acercarse a Él a través de la oración es uno de los privilegios más grandes que Dios le ha dado al ser humano. Una segunda característica encontramos en la vida de Jonás. ¿Qué más perdió Jonás? Verso 6, noten ustedes, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Qué interesante que aquí el hombre que dirigía la nave tuvo que bajar hasta la parte más oscura y baja de la nave para decirle a Jonás, levántate, dormilón. Claro, y es que todos estaban tan preocupados por la situación que les estaba aconteciendo que realmente habían perdido de vista que estaba Jonás allí abajo. Pero el capitán de la nave sí conocía a todos los que estaban tripulando la nave. Y entonces llegó hasta donde él y lo levantó, le dijo, levántate, dormilón. ¿Saben que lo que precede o lo que sucede después de perder la capacidad de orar es la pérdida de la sensibilidad espiritual? Jonás había llegado al punto de que no conocía lo que estaba realmente sucediendo. A él no le importaba realmente. Muchos, cuando pierden la capacidad de orar, inmediatamente pierden la capacidad o la sensibilidad espiritual. ¿Por qué entonces perdemos la sensibilidad espiritual? Porque sencillamente hemos perdido la capacidad de comunicarnos con Dios. Tal parece que nada nos impresiona. Algunas personas me han comentado en algunas oportunidades que cuando van a la iglesia no hay sermón que pueda cambiar su corazón, no hay sermón que pueda llamar a su atención, no hay sermón que cambie su duro corazón o su triste situación. Y esto es porque la sensibilidad para escuchar la voz del Espíritu se ha perdido. Muchas veces estamos más sensibles a una telenovela, más sensibles a llorar por una película, pero insensibles a la voz del Espíritu Santo. Esta situación se torna difícil cuando hemos perdido también la capacidad de orar.
Así que hasta ahora vamos viendo dos cosas que había perdido Jonás. Había perdido la capacidad de orar, pero también había perdido la sensibilidad espiritual. No era sensible ni abierto a la voz del Espíritu Santo. Es más, tuvo que bajar el capitán para decirle, levántate, dormilón. La tercera característica que nosotros encontramos en la vida de Jonás se da en el verso 7 al verso 9 o 10. Dice así, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Y miren ustedes lo que Jonás responde en esta situación. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él entonces respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, y aquellos hombres temieron sobremanera. Vaya, qué interesante que mientras Jonás había perdido su capacidad de orar, su capacidad espiritual, su sensibilidad espiritual, las otras personas sí tenían su capacidad bien puesta. Ellos sí habían reaccionado cuando Jonás le dijo que era uno del pueblo escogido de Dios. Y dice la Biblia que ellos temieron en gran manera. Pero dice la Biblia también por qué causa ellos temieron. Mira lo que dice al final el verso 10. Y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Así que todos sabían que Dios hablaba por medio de él, pero Jonás no sabía qué hablar. Qué interesante. ¿Te has dado cuenta tú que a veces el mundo es capaz de decirnos a nosotros que Dios te bendiga, sabiendo bien que ni siquiera creen en Dios? En algunas oportunidades hemos escuchado la voz de algunas personas diciéndonos, hey, que Dios te bendiga. Y somos nosotros los primeros que debimos empezar así. A Jonás le llamaron la atención para que diga quién es él. Y él tuvo que declarar quién era él. Y cuando lo hizo, las personas de este barco se asustaron en gran manera porque todos los hebreos adoraban al Dios verdadero. Y obviamente quien tenía palabras para decirles a ellos era Jonás. Pero aunque todos esperaban que Dios hablara por medio de él, Jonás no sabía qué hablar. Jonás había perdido su capacidad de orar. Y hermano, cuando nosotros perdemos nuestra capacidad de orar, también perdemos toda sensibilidad espiritual. Ningún sermón, ningún canto, ningún himno, ninguna reunión, o por Zoom o por WhatsApp, no nos llama la atención. Simplemente porque hemos perdido nuestra sensibilidad para escuchar al Espíritu. Y número 3, Jonás había perdido su capacidad para oír a Dios. ¿Saben? Muchas veces nosotros oramos, pero muy pocas veces nosotros estudiamos la palabra de Dios. A veces esperamos que un ángel o de alguna manera extraordinaria llegue Dios hacia nuestras vidas y nos hable y nos diga, elige tal cosa. Pensamos que esa es la manera en que Dios actúa, pero nos hemos olvidado de que Dios ya habla todos los días a nuestra vida. Es Dios quien nos habla a través de su palabra. Es Dios quien nos habla todos los días a nuestra conciencia. Nos hemos olvidado de que Dios siempre nos habla y pensamos que Él tiene que hablar de una manera extraordinaria, sobrenatural, para recién hacerle caso. Sin embargo, Dios siempre mantiene su comunicación con nosotros. Somos nosotros los que a veces no hablamos lo que Dios quiere que hagamos. Y una última cosa que Jonás perdió fue su dignidad por la vida. ¿Sabes, estimado hermano? Cuando nosotros perdemos de orar, perdemos la sensibilidad espiritual y perdemos nuestra capacidad para oír a Dios, también perdemos la dignidad de la vida. Dice el texto 11 que le llamaron a Jonás y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y dice el verso 12 que Jonás le respondió lo siguiente. Él le respondió,
tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Estimado hermano, aquí Jonás realmente se pasó. ¿Sabes lo que está diciendo aquí Jonás? Jonás está diciendo de que ya que él es culpable, ya que él ha cometido un pecado, ya que él se ha apartado de Dios y ya que todos lo saben, pues ha llegado el momento de aniquilar el problema. El problema era él, por ende, él quería aniquilarse a sí mismo. Tíreme al mar, yo me ahogo y entonces el problema se acaba. ¿Sabes que muchos pensamos de la misma manera? Pensamos que la única forma de arreglar las cosas es desapareciendo lo que hicimos mal. Y Jonás pensaba que esta era la manera de salir de esta situación. Realmente Jonás había llegado al punto tan perdido en el que el ser humano se olvida de que es valioso para Dios. No te olvides lo que hemos leído en Génesis capítulo 12. Tú serás una bendición. Dios ha permitido que tú y yo nazcamos por una razón. Y es porque para todas las cosas Dios tiene una solución. Pero a pesar de que yo vaya en el proceso de perder y perder, puedes perderlo todo, pero no te puedes perder de Dios. Jonás había llegado a un punto en el que muchas personas pasan el día de hoy. ¿Sabes, estimado hermano? Muchos jóvenes piensan que por haber llegado a un punto terrible en su vida, es necesario entonces ir a la cárcel, o es necesario entregarse a las drogas, o es necesario alimentarse malamente, de tal manera que pueda destruir su vida. ¿Sabes por qué algunas personas se embriagan? Se embriagan justamente por eso, porque quieren destruir el problema en sus vidas, destruyéndose a sí mismos. Pero sabes, estimado hermano, estimado amigo, todos los problemas tienen una solución. Y esa solución es Cristo Jesús. Muchas veces nos olvidamos de que el problema es simplemente una de las cosas que pasan en la vida que pueden quitarse de nuestro corazón por alguien como Dios. Y olvidamos que realmente es Dios quien puede cambiar nuestro corazón. Nos olvidamos que es Dios quien realmente puede hacer una transformación en nuestra vida. Cuando nosotros perdemos nuestra capacidad de orar, perdemos también nuestra sensibilidad espiritual, perdemos también la capacidad de oír lo que Dios dice y somos incapaces de abrir su palabra. Pero por último, llegamos al paso más cruel de la vida en el pecado: perder la dignidad de la vida. Algunas personas piensan que cuando viajan para determinado lugar o cuando viajan a otro sitio o cambian de casa o cambian de carro o cambian de vida, piensan que han acabado con el problema. Pero ¿sabes qué? El problema no se va con simplemente cambiar de nombre, cambiar de casa, cambiar de estatus. No, el problema yace en tu corazón. Algunas personas piensan que salvando el mundo, salvando los animales, salvando el mar, han hallado salvación para el planeta, pero la salvación del planeta no se halla así. Eso es un buen esfuerzo, eso es lógico hacer, es natural hacer, porque hay que cuidar las cosas que Dios nos ha dado como mayordomos fieles. Pero ¿sabes qué? El planeta y las vidas no se salvan de esa manera. La vida, la única manera de salvar la vida es de las manos de Dios. Y mira lo que dice este texto ahora en el verso 17. Cuando Jonás pensaba que todo había terminado, fue echado al mar, los hombres lo tiraron al mar. Y Jonás en medio del mar pensaba todo lo que había hecho, había huido de Dios, se había escapado, había tomado una nave, se había ido lejos y estaba en medio del mar profundo cayendo, cuando de pronto el verso 17 dice lo siguiente: Pero Jehová había preparado un gran pez que tragase a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Cuando Jonás pensaba que todo estaba perdido, cuando Jonás pensaba que todo estaba acabado, cuando Jonás pensaba que había solucionado el problema de su corazón, Dios le mostró que no había necesidad de matarse. Dios le mostró que no había necesidad de suicidarse. Dios le mostró la dignidad de la vida. Dios le mostró su palabra a través de hechos. Dios le mostró que hay sensibilidades más grandes como la sensibilidad espiritual. Dios le mostró a Jonás que tenía que tener otra vez esa comunicación que antes tenía.
¿Sabes, estimado hermano? En esta mañana podemos ver nosotros que el hombre rápidamente se pierde en esta vida. Y tú y yo quizás podemos estar así. Quizás te has entregado al trabajo, como no hay una iglesia donde reunirte, como no hay un templo donde estar, como no hay una presencia que marcar, porque la iglesia, los hermanos no nos ven. Entonces tú puedes abusar del sábado, puedes abusar de él, puedes hacer tu trabajo y nadie sabe, porque tú puedes simplemente poner tu presencia en el Facebook y no hay ningún problema con eso. Piensas. Pero aunque nuestra vida se basa en nuestros ojos y en lo que vemos en el espejo, en realidad nuestra vida se basa en lo que Dios ve. Y aunque Dios nos ve perder cada cosa, Dios está dispuesto a rescatarnos donde quiera que nosotros estemos. Así, a pesar de que Jonás pensaba que se había deshecho del problema, en realidad lo que había sucedido era que Dios también había pensado en rescatarlo. Hoy nosotros tenemos una decisión muy importante. Una decisión para poner no solo en la mente, sino también en el corazón. Tú eres una bendición. Dios ha permitido que tú y yo seamos una bendición para esta tierra. Dios ha permitido que tú puedas vivir, Dios ha permitido que tú puedas crecer, Dios ha permitido que tú puedas estudiar, Dios ha permitido todas estas cosas porque tú, estimado hermano, estimado amigo, tú eres una bendición de Dios. ¿Sabes? Esta mañana se va a acabar esta palabra, este sermón, se van a acabar las letras de esta Biblia, se van a acabar las palabras de Dios, pero lo que no se va a acabar es el poder que hay detrás de esas palabras. Lo que no se va a acabar es que Dios realmente está tocando en tu corazón. Y aunque el sermón y el programa terminen en esta mañana, tú y yo continuaremos en contacto con Dios. Seguiremos conectados con Jesús. Seguiremos conectados con Cristo. Vamos a hacer una oración en esta mañana porque yo quiero invitarte a ti a que puedas creer en tu corazón y en tu mente que realmente eres una bendición especial de Dios. Y aunque todo pueda ir terminando mal, Dios siempre buscará salvarte donde estés. Recuerda este texto. Pero Jehová tenía preparado. Tal parece que el pecado no lo sorprende a Dios. Tal parece que las consecuencias del pecado no sorprenden a Dios. Dios está listo y preparado para cualquier momento de nuestra vida. ¿Quieres entregar tu corazón a Jesús? ¿Quieres entregarle a Él tu vida para que Él dirija tu camino? Vamos a escuchar este canto y luego vamos a orar. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrás. Tu compasión y bondad nunca fallan. Y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe,
mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor, grande Señor, grande Señor es tu fidelidad. Gracias Dios te damos porque cada uno de nosotros en esta mañana hemos comprendido cuán importante es entregar nuestra vida a ti, cuán importante es conocer que tú eres dueño de nuestra vida. Permítenos, Señor, poner esfuerzo en la oración, permítenos poner esfuerzo en el estudio de tu palabra y permítenos, Señor, ser sensibles a la voz de tu Espíritu para que nosotros podamos reconocer que nuestra vida es una vida útil y amada por tu mano. Te agradecemos, Dios, por todo lo que haces con nosotros y por quién eres y porque siempre estás dispuesto a salvarnos. Te pedimos, Dios, que nos bendigas en este día, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.